¿Cómo están, estimados alumnos? Vamos a continuar con la segunda parte del video en donde estamos explicando un ejercicio con herencia de clases. Bueno, habíamos desarrollado la implementación de la clase vehículo y lo que vamos a hacer ahora es terminar de implementar las clases derivadas y nuestro programa principal. Para ello, vamos a entender cómo es que va a funcionar nuestro programa principal y de esa manera comprender cómo es que se va a dar la llamada o cómo se van a relacionar, en otras palabras, estas clases, ¿sí? Bueno, en mi programa principal el usuario va a seleccionar o moto o carro o avión o helicóptero, ¿no es cierto? Entonces, en ese momento yo voy a saber qué figura es la que tengo que diagramar o dibujar. Y le voy a decir cuántas filas y cuántas columnas va a tener nuestra matriz dinámica. En ese momento ya lo sé, ¿verdad? Porque si es moto serán tantas y tantas, etcétera y etcétera para cada dibujo. Entonces, en este momento cuando el usuario, digamos, selecciona la letra C, coche, y yo cree este objeto coche de alguna manera le va a tener que dar esta información de la cantidad de filas y columnas a esta clase de aquí. Y esta clase de aquí se la va a tener que dar a la clase vehículo, para que de esa manera vehículo tenga esos valores y pueda proceder a hacer el dibujo, el mostrado o el borrado de la figura. Necesita esa información, es un atributo de la clase base. Entonces, ¿cómo es que esta información que la tengo aquí va a ser transmitida a las clases padres o las superclases? Es a través de los constructores, ¿sí? Y eso es lo que vamos a explicar ahora. Entonces, vamos a, en primer lugar, explicar la implementación de estos dos, que son vehículo terrestre y vehículo aéreo, y luego pasaremos a hacer ya el coche, moto, avión y helicóptero. Muy bien, entonces, como podrán observar aquí en mi código, yo he creado para cada clase un archivo de cabecera, ¿sí? Un archivo .h. Tengo el vehículo terrestre, vehículo aéreo, moto, coche, avión y helicóptero, ¿sí? Esto con el fin de tener un mayor orden, ¿no? Y a la vez comprender de manera más sencilla el concepto de herencia, ¿ya? Esta clase, vehículo terrestre, va a necesitar hacer referencia a su clase padre, ¿sí? Porque hemos dicho que vamos a trabajar con los constructores y ahorita lo vamos a explicar. De alguna manera, esta clase le va a tener que dar a esta de aquí y a su vez esta coche le va a tener que dar a vehículo, ¿no? Lo mismo moto le va a tener que dar a vehículo terrestre y vehículo terrestre a vehículo. Ya, entonces, ¿cómo es que vamos a hacerlo para relacionar esta clase hija con esta clase padre? Bueno, aquí le vamos a poner un include y vamos a hacer referencia al archivo de cabecera que es la clase padre, ¿sí? En este caso, la clase padre está implementada en el archivo vehículo.h. Luego vamos a proceder a crear nuestra clase con la palabra clase, el nombre de mi clase, y miren cómo le vamos a decir que es derivada. Le vamos a colocar 2 puntos y a continuación la palabra public y a continuación el nombre de la clase base. Entonces, vehículo terrestre es derivada de la clase base vehículo, ¿sí? Luego vamos a proceder a implementar sus métodos, el constructor y el destructor. Como se darán cuenta, no vamos a incluir ningún método más y ustedes podrían decir ¿por qué? Bueno, si vemos el problema, en ningún momento nos solicita realizar alguna funcionalidad cuando se trate solamente de terrestres o solamente de aéreos. No se nos pide hacer nada en particular. Entonces, por ello, no vamos a desarrollar ningún método en estas clases. Ahorita les voy a enseñar el de aéreo para que vean también. Entonces, aquí solamente voy a trabajar con los constructores y con los destructores. Entonces, por eso es que no ven más que esos dos. Y miren lo que vamos a hacer ahora en el constructor. Yo les dije que de alguna manera el vehículo terrestre se lo tiene que dar al vehículo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vas a hacer que el constructor de vehículo terrestre se lo pase? Pues este constructor va a invocar al constructor de la clase vehículo, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es la sintaxis? Bueno, colocamos
El constructor, como ya sabemos hacerlo, tiene estos dos parámetros que son la cantidad de filas y columnas de la matriz. Y miren, colocamos el 2 puntos y el nombre del constructor de la clase padre. En este caso se llama vehículo. Acá lo podemos ver nuevamente, miren. Acá está, vehículo. Y le voy a pasar estos dos parámetros que estoy teniendo aquí en mi constructor vehículo terrestre. Esos mismos son los que yo le voy a dar al constructor de mi clase padre. ¿Correcto? Muy bien. Y finalmente hacemos el destructor. Ahí está. Listo. La misma idea va a ser para el vehículo aéreo. Necesita del archivo vehículo.h, deriva, ¿no? Es derivada de la clase vehículo, ¿sí? Y necesito su constructor y su destructor, ¿ok? ¿Cómo le voy a pasar de aéreo, ¿no es cierto? Aquí estamos de aéreo a vehículo. Bueno, pues esta clase vehículo aéreo va a invocar al constructor de la clase vehículo y le va a pasar la cantidad de filas y columnas, ¿sí? Observen la sintaxis, no se vayan a confundir. Y bueno, también hacemos su destructor. Si se dan cuenta, ambas son similares, un aéreo y otro terrestre, pero la idea es muy similar, ¿correcto? Muy bien, ya está. Algo que es muy importante mencionar es que las clases siempre van a requerir sus constructores y sus destructores. Las clases derivadas no heredan constructores y destructores de sus clases bases. Eso hay que tenerlo presente. Y por eso es que hacemos que este constructor invoque al constructor de su clase base. ¿Ok? Muy bien, ya está. Una vez que tenemos desarrollada la funcionalidad de estas dos clases hijas, vamos a proceder ahora a ver la funcionalidad de estas de aquí, que son coche, moto, avión y helicóptero. Ya, entonces vamos con el objeto, la clase moto. Bueno, la clase moto deriva de la clase vehículo terrestre. Para ello, yo llamo a ese archivo, ¿correcto? Y a continuación coloco la palabra class moto, dos puntos public y el nombre de la clase padre. Sí, en este caso es vehículo terrestre. Su constructor y su destructor. Y miren, aquí en esta clase sí estoy incluyendo un método más. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que no nos han pedido ninguna funcionalidad peculiar en terrestre y en aéreo, en cambio, en estas clases sí vamos a tener peculiaridades. El coche necesita el dibujo de un coche, la moto de una moto, el avión de un avión y el helicóptero de un helicóptero. Entonces, aquí en esta clase moto, y lo mismo va a pasar en las demás, yo voy a incluir un método que se va a llamar inicializar matriz moto. Este método lo vamos a llamar al momento de ejecutar el constructor, ¿sí? Al momento que el constructor se ejecute, vamos a llamar a este método. Por ello lo estoy colocando como privado porque no le va a interesar, ¿no?, a nadie conocerlo, porque esto se va a llamar de manera interna al momento de hacer la construcción del objeto respectivo cuando lo llamemos en el programa principal, ¿ok? Muy bien, ¿y qué cosa es lo que va a tener el constructor y el destructor? Bueno, ya lo hemos visto en vehículo aéreo y vehículo terrestre. El constructor también tiene filas y columnas. ¿Cómo se las va a dar al constructor de vehículo terrestre? Dos puntos, vehículo terrestre, y ahí está. Y luego llamamos al método inicializar moto. Bueno, el destructor ya lo conocen. Entonces vamos a proceder a explicar el método inicializar matriz moto. ¿Qué es lo que necesita o qué es lo que va a hacer este método? Bueno, este método recibe como parámetro las filas y las columnas que va a tener la matriz dinámica. Y lo que va a hacer es crear primero el dibujo utilizando una matriz estática, ¿sí? Recuerden que estos dibujitos son matrices de caracteres, ¿sí? Aquí podemos ver un espacio en blanco, un punto, una rayita, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es crear una matriz estática con el dibujo. Aquí estamos con el dibujo de la moto. Y luego voy a copiar todo este dibujito a una matriz dinámica.
¿sí? Bueno, creamos la matriz dinámica, le asignamos la memoria, hacemos la copia de la estática a la dinámica. Y una vez que hemos terminado de copiar la estática a la dinámica, procedemos a esa matriz, copiarla al atributo de la clase vehículo. ¿Cómo lo estamos haciendo? Utilizando el método setFigura. Miren, recuerden que vehículo tenía un método setFigura, el cual se encargaba de modificar el valor del atributo figura, ¿sí? setFigura recibe una matriz de caracteres y setea el valor del atributo o asigna, ¿no?, el valor del atributo. Entonces, ¿cómo estamos haciendo eso aquí? Llamando al método setFigura, estamos colocando la figura que acabamos de grabar o de copiar, ¿no? La estamos copiando al atributo de la clase vehículo, ¿correcto? Muy bien, ya está. La misma idea vamos a utilizar tanto para coche, avión y helicóptero. Se podría decir que lo que va a cambiar, bueno, en este caso va a necesitar de vehículo terrestre, pero en el caso del avión y del helicóptero van a necesitar del vehículo aéreo. Lo demás, la implementación es similar. Bueno, ya ustedes ya están conociendo cómo hacer herencia. Colocamos el nombre de la clase, 2 puntos, la palabra public y el nombre de la clase padre, constructor y destructor. Y a continuación, el método inicializar matriz coche. Entonces, como ven, en el constructor, tenemos la llamada al constructor de la clase base, vehículo terrestre, ¿no? Vemos aquí, coche, vehículo terrestre, moto, vehículo terrestre, avión aéreo y helicóptero aéreo. Hacemos la inicialización de la matriz, tenemos el dibujo del coche, lo copiamos y lo seteamos. ¿Ok? Lo actualizamos. Igual para el avión, en el caso del avión será vehículo aéreo, deriva de vehículo aéreo, llama al constructor de vehículo aéreo e inicializa el avión a través de la matriz dinámica, la copiamos y la actualizamos. Lo mismo el helicóptero, ¿no? Vehículo aéreo, su constructor que llama vehículo aéreo y la inicialización de la matriz, ¿correcto? Muy bien, entonces ya tenemos la implementación de todas nuestras clases. Algo importante que quisiera recalcar para ya pasar al menú principal es que, si se dan cuenta, los constructores y los destructores de alguna manera están facilitando el trabajo de pasar la información a la clase, los constructores básicamente, ¿no? De pasar la información a la clase base, ¿sí? Al momento de ejecutarse el programa principal, bueno, este va a llamar a este y este va a llamar a este, pero lo primero que se va a ejecutar es la clase base, luego la clase vehículo terrestre y luego la clase coche, ¿sí? De esa manera va a ser la ejecución. En el caso de la destrucción, o sea, en los destructores, se destruirá primero coche, luego vehículo terrestre y luego vehículo. Ya eso para que tengan también un poco de los conceptos de los constructores y los destructores. Bueno, finalmente tenemos el programa principal. Aquí estamos llamando a nuestros 4 archivos de cabecera donde está la implementación de cada una de las clases. Y bueno, mostramos el menú. Le pedimos al usuario que seleccione una opción y si selecciona cualquiera menos S, procedemos a consultar. ¿Qué opción es? Si es C, llamamos al objeto coche, creamos uno nuevo y miren, acá le estamos pasando las filas y las columnas. Generamos de manera aleatoria los puntos X y limpiamos la pantalla y mientras no presione ninguna tecla, procedo a dibujar, ¿sí? Y esto sucede hasta que presione algo, termina de ejecutarse, se borra el objeto y salimos. Y la misma idea para la moto, para el avión y para el helicóptero. Muy bien, chicos. Entonces, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias.